Qué alegría volvernos a ver aquí en tu programa Mejores Personas en el canal Visual 46 GDL. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Te podría decir que interesante, no. Este tema, más que interesante, es importante. Vamos a hablar de cuáles son las causas, los motivos por los cuales la gente se quita la vida, se suicida. Hay muchos, son diversos factores de riesgo, pero vamos a puntualizarlos en 6. Vamos a hablar de 6 factores de riesgo. El primero de estos factores es la depresión. Cuando tenemos un estado de ánimo hundido, abatido, no tenemos deseos de hacer las cosas, estamos apáticos, hemos perdido mucho nuestro sentido de vida de manera natural en la depresión, sobre todo en la depresión severa, porque recordemos que hay niveles depresivos. En la depresión severa es muy común que la persona empiece a sentir que deja de ser ella. Es otra condición mental y anímica, lo cual lo va orillando poco a poco a que vayan apareciendo pensamientos de ya no querer vivir. Hemos perdido la esperanza y entonces en ese marco y en esa condición es muy factible que estas ideas aparezcan y que empiecen a darle forma a un probable suicidio. Entonces, número 1, la depresión. Número 2, la gente se quita la vida también por razones económicas. Hemos escuchado muchas veces en los medios de comunicación, en las noticias, que alguien que tenía un gran proyecto financiero de repente cae en quiebra, no tiene con qué pagar esas deudas y optan por quitarse la vida. Eso lo hemos visto en muchísimos países del mundo que sucede, y ese es el segundo factor de riesgo, que de repente te veas en la situación de deudas impagables, y para evitar caer en la cárcel o otra condición, muchos prefieren quitarse la vida. Tercer factor, las enfermedades terminales. Existe ese elemento donde la persona dice, ya no voy a vivir, no voy a recuperar mi salud, ya estoy en fase terminal. De este cáncer no me voy a recuperar. Lo saben perfectamente y optan por quitarse la vida. Aquí tendríamos que hablar un poco del tema de la eutanasia, que todavía es como un tabú en países como el nuestro y en muchos. Creo que debe abrirse ese foro, debe de dejarse la posibilidad de respetar la decisión de las personas cuando ya no tienen posibilidades de una vida mejor. Lo hacemos con los animales, con los perros. La gente dice con frecuencia, dormimos al perrito, les tenemos compasión, y a las personas no, simplemente porque las ideas no compaginan. Creo que podríamos abundar sobre este tema. Este es el tercer factor. Cuarto factor, el consumo de sustancias, drogas o alcohol. El consumo de estas sustancias puede llevarnos a estados depresivos, a estados psicóticos, en el cual podamos nosotros tomar una decisión equivocada, porque bajo ese efecto pues no estamos razonando con claridad. También tenemos otro factor que tiene que ver con la pérdida de pareja, pérdida de hijos, a veces se nos mueren nuestros hijos, padres, familiares, seres queridos, que nosotros no podemos soportar la situación, la vivencia de tal hecho, y entonces en ocasiones preferimos nosotros también perder la vida, quitarnos la vida, porque no podemos estar ausentes de nuestro ser querido. Y el último factor, el sexto, tiene que ver con las expectativas. Caigo en tristeza, en frustración, porque yo me había hecho un planteamiento de vida. ¿Y cuál era este? Pues que iba a estar casado, casada, con hijos, que la vida iba a tener un sentido, que yo iba a tener una profesión, que iba a tener una empresa con ciertas características, y que en determinados momentos de mi vida, en determinada etapa, yo ya iba a tener esos logros. Y cuando no los tengo, hay una pérdida del sentido de vida y un decaimiento. Eso hace que la gente también se cuestione, ¿no será mejor que me muera? No logré lo que yo quería. Como vemos, son muchos los factores, muchos los elementos y puntos de riesgo. Entonces recapitulo, querido auditorio. Número 1, la depresión y los trastornos mentales es un factor de riesgo que tenemos que estar atentos a eso. Número 2, problemas de tipo económicos, quiebras y ese. Número 3, enfermedades terminales de fase final
o también inmovilizantes. Una persona que tuvo un accidente y cae en cuadraplegia, ya no se puede mover, pues muchas veces, ¿qué sentido tiene para ellos querer vivir? Número 4, el consumo de drogas, alcohol y sustancias que nos pueden inducir a esto. Número 5, pérdida de parejas, de padres, de hijos. O sea, estas pérdidas no las podemos solventar. Número 6, las expectativas que teníamos de la vida y que no resultaron. La vida no resultó como esperábamos. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de cuando nosotros o un ser querido está teniendo estas posibilidades, estos riesgos? Bueno, primero las personas pueden empezar con fantasías. Su vida no es como ellos quieren. La situación que estás viviendo no les gusta, no te gusta, y entonces la mente lo que hace, empieza a formular pensamientos de ojalá que mañana no amanezca. Empiezo a fantasear con ideas. Ojalá que pasara un accidente y yo muriera. Entonces esas fantasías empiezan a habitar en nuestra mente. Normalmente son transitorias, pero en muchas personas las fantasías se empiezan a constituir y pasan a ser ya señales más concretas, donde yo sí estoy pensando ya formalmente en cómo me podría quitar la vida, en que ya no tiene un sentido la vida, y entonces ya aparecen señales más evidentes. Pero todavía no están bien estructuradas, todavía no tengo claro ni qué día ni cómo me podría yo quitar la vida, pero ya es un pensamiento más serio. Y ahí paso al pensamiento donde ya estructuro la idea. Entonces tenemos que tener cuidado conforme la mente vaya avanzando en esos episodios, porque entonces sí le voy dando vida a mis criterios y mis ideas de cómo quitarme la vida. El siguiente episodio es cuando ya estoy a punto de intentarlo, pero yo mismo me detengo, yo misma me detengo porque me dio miedo, porque pensé en mis seres queridos, y entonces yo me evito el suceso. La última parte es aquella donde yo lo intento, pero no lo logro, porque las pastillas no fueron suficientes, porque la soga se rompió, porque algo sucedió que el hecho no aconteció. Entonces, como vemos, son diferentes etapas. Es importante, como solución y como recomendaciones, que lo platiques. No te quedes con esas ideas, no son las adecuadas. Hay muchas maneras, es una forma de resolver algo, sí lo es, el suicidio, pero hay muchas otras. Entonces, la recomendación es que lo platiques con alguien, que externes la situación en la que te encuentras, que manifiestes tu tristeza, que veas que no hay una esperanza, pero alguien te puede escuchar, alguien te puede orientar, alguien te puede ayudar. Sí hay soluciones. Muchísimas personas que intentaron suicidarse o lo pensaron, hoy no lo harían. Hoy ya no forma parte de eso de su vida, pero sí recuerdan cuando eso sucedió, cómo no veían otra salida. Hay una pérdida total de la esperanza. Yo te quiero decir, si tú lo has pensado, si lo estás pensando, que siempre hay una posibilidad. Hay muchas opciones para resolver algo. Así es que hay que empezar por pedir ayuda. A alguien dile, me está pasando esto. ¿Quién me puede ayudar? Y vas a ver que hay muchas manos dispuestas a tu alrededor. Entonces, estos son los factores y las etapas por las cuales la gente se termina quitando la vida. Así es que compartámoslo. Sí hay opciones, sí hay soluciones. Hay que compartir con la gente este material, este video, para que puedan ellos tener la oportunidad de hacer esta reflexión. Acuérdate, a ti te puede servir y no falta alguien al que le caiga como anillo al dedo. Bueno, te agradecemos que nos hayas acompañado desde Visual 46 GDL, tu programa Mejores Personas está contigo. Esperemos que todas esta información que te proporcionamos te ayude. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima.